Buenas tardes. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen aquí a través de Zoom en la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social. Agradecemos a la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras y pues bueno, a los que nos acompañan aquí. Antes de iniciar con esta conferencia, queremos solicitarles a quienes tengan preguntas que las compartan aquí en el chat de Zoom para ser leídas al finalizar la conferencia. Es así que nos da gusto recibir a la maestra Samara Martínez Montaño, la cual es periodista, cuenta con una maestría en desarrollo humano y una especialidad en cobertura periodística de crisis y conflictos sociales por parte de la Universidad Complutense de Madrid. Consultora académica Zona Norte en Grupo Editorial Santillana, coordinadora de marketing editorial en Intelligy, catedrática en la Universidad La Salle, Chihuahua, en el Centro de Educación Innovativa Elizabeth Setón. Fue docente en la Universidad del Valle de México, jefa de departamento, de sección y coordinadora de suplemento infantil en el Heraldo de Chihuahua. Autora del libro Comunicación Digital en Entornos Múltiples en 2018. Ha sido acreedora del Premio Estatal de Periodismo en Derechos Humanos en 2019 y Premio Estatal de Investigación en 2017 y el Premio Nacional de Investigación CONACYT en ese mismo año. Ella nos presenta la conferencia Análisis de la inadecuada comunicación de la información en la cobertura periodística de feminicidios en la prensa chihuahuense. Adelante, maestra. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Sin embargo, me presento nuevamente. Mi nombre, como bien ya lo dijeron, es Samara Martínez. El día de hoy, pues para mí es un gran y enorme gusto estar el día de hoy con ustedes. Más que nada, pues al ser egresada, obviamente, de la facultad, el tener hoy oportunidad de estar aquí del otro lado como expositora con este tema que, sin duda alguna, pues dedico a todas las víctimas colaterales de los feminicidios en nuestro estado. Me gustaría pedirles rápidamente a aquellas personas que pudieran acompañarme con sus cámaras abiertas, estaría perfecto para humanizar un poquito más esto y no sentir que le estoy dando la conferencia a lo que vendría siendo pues nada más la computadora, ¿no? Entonces con eso me ayudarían y estaría perfecto. Ahorita, como bien lo mencionaron, cualquier duda o comentario, siéntanse con la confianza de escribirlo en el chat. De todas maneras, al finalizarlo, tendremos algunos minutitos para discutir un poco el tema. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a realizar un análisis. Les voy a presentar una investigación que realicé entre el año antepasado y el año pasado de la inadecuada comunicación de la información en la cobertura periodística de feminicidios en la prensa chihuahuense. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, Chihuahua es conocido no solo a nivel nacional, también a nivel internacional por ser uno de los estados con más feminicidios en todo el mundo. ¿Qué nos posiciona esto? Como, pues tristemente, un estado feminicista, el cual ha abordado mucho este tema y ha tenido gran auge debido a la inadecuada comunicación que se vive dentro de los medios de comunicación. Al yo precisamente estar y encontrarme dentro de los medios de comunicación, me di cuenta de algo catastrófico al momento de estar sentada realizando entrevistas con madres huérfanas de hijas, como yo les pongo, madres que han perdido obviamente a sus hijas tras pues la muerte de ellas en feminicidios, y gran parte de la problemática es que los medios de comunicación fungen en pues gran problemática para impedir un adecuado desarrollo humano dentro de toda esta problemática. Entonces, pues comenzamos con ello. Primero que nada, me gustaría presentarles la justificación de lo que fue esta investigación, ya que parte precisamente desde la insensibilidad por parte de los medios de comunicación, puesto que conforme fue avanzando este problema social, a nosotros como periodistas o comunicólogos nunca se nos ha enseñado de manera correcta, hasta los años recientes, hasta las fechas recientes, cómo informar de este gran problema. Nunca se nos explicó que decirle a alguien que era una más del montón podía tener una repercusión negativa en el desarrollo humano de las víctimas colaterales.
¿Por qué entendemos víctimas colaterales? Por la familia directa, llámese sobre todo las madres, hermanos, padres de familia, etcétera. Entonces, esa insensibilidad con la cual nosotros estamos acostumbrados a informar realmente repercute en algo muy, muy negativo de las principales víctimas de esta violencia. Porque utilizamos un lenguaje inapropiado. A ustedes y a la mayoría de los que están atentos a esta conferencia, ya para nosotros es algo común, desgraciadamente, ver en los medios de comunicación impresos, tradicionales o digitales, un lenguaje inapropiado de matan a una más, encuentran a una más, e incluso el victimizar a las víctimas justificando al agresor, ¿no? El que si salió en la tarde o salió ya muy noche después de una fiesta, pues es culpa de ella y no del agresor como debería ser. Entonces, este lenguaje inapropiado resulta ser precisamente una influencia negativa en el desarrollo humano de las víctimas colaterales. Por lo que, y ante esto, obviamente, surge una gran necesidad de un análisis desde un punto de vista crítico, porque hasta la fecha, a pesar de que es un tema que en los últimos años ha cobrado cierta relevancia, desde un punto de vista profesional o desde un punto de vista periodístico, no se le da la importancia que debería, o al menos no en el periodismo tradicional y en el periodismo cotidiano, es decir, en la prensa estatal, me atrevo a decir que muy poco porcentaje de los temas relacionados con los feminicidios se abordan desde una perspectiva de género. ¿Qué entendemos como perspectiva de género? Obviamente esta visión a favor de las víctimas sin afectar pues más allá o hacer más grande el problema, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales objetivos en este caso de esta investigación? Primeramente y más que nada analizar el manejo inapropiado de información que se vive en todo el estado de Chihuahua en los diferentes medios de comunicación de manera impresa, que estos obviamente y la mayoría de ellos pues han de cierta manera emigrado a una versión digital, pero más adelante les voy a presentar de manera muy puntual cuáles fueron estos medios de comunicación en los que se centró realmente la investigación. Como objetivos más específicos de la investigación tenemos la explicación de esta evolución de la cobertura periodística desde los primeros feminicidios que se cubrieron en la prensa chihuahuense, estamos hablando en los principios de los 90 hasta la fecha. Como todo, el periodismo también evoluciona y ha pasado por una metamorfosis. Sin embargo, en ciertos temas como es el feminicidio, se ha visto un lento proceso en cuestión de que seguimos informando como hace 20 años, ¿no? O sea, apenas se ha visto un progreso lento, muy lento, y es triste que al ser los pioneros, vaya, de estas cuestiones, no tengamos la capacidad de encontrar, de tratar una solución al problema. Es decir, a ver, periodista, si estoy viendo que mi trabajo por informar solamente una versión de los hechos afecta a las víctimas colaterales de la violencia, ¿por qué no cambiar la información para tener una perspectiva de género? Y ahorita vamos a ver el por qué. Quiero que piensen, quiero que analicen el por qué ustedes creen que actualmente en los medios de comunicación a nivel estatal se da muy poco el cuidar esta perspectiva de género. ¿Qué es más importante para un medio de comunicación? ¿Vender o seguir rigurosamente la labor periodística? Lo que nos lleva precisamente a comparar los medios negativos y positivos que se encuentran dentro de los medios, es decir, estos elementos de qué está mal decir, qué está mal escribir, qué está mal dar a conocer, si está mal realmente publicar una foto de la víctima o de la familia, o ir más allá incluso en muchas veces traspasar la privacidad de los padres de familia, ¿no? O de la familia directa. Ahora bien, como todo es importante poner antecedentes del problema, es muy importante, aunque la mayoría de nosotros pues ya tenemos una perspectiva, ¿no? O sea, ya sabemos, estamos empapados un poco del tema, pero si bien es cierto que es importante plasmarla y aterrizarla un poco más. Importante y usualmente se justifica sobre todo al agresor en los medios de comunicación. Pregúntense ustedes mismos cuántas veces de la información que consumo relacionada a los feminicidios
se aborda desde una perspectiva de género, la verdad es que es poco, ¿no? O sea, siempre se busca justificar de alguna u otra manera al agresor o de culpar de alguna u otra manera a las víctimas. Me acuerdo una vez que estaba entrevistando a una mamá de una chica que lamentablemente se desapareció y tiempo más tarde la encontraron muerta, y que ella decía que se le hacía impresionante cómo el día que su hija desapareció un domingo a las 12 del día en la calle Libertad, donde sabemos que pues, hay bastante movimiento, ¿no? A esa hora, en esos días, y casualmente las cámaras no servían ese día, o sea, no había registro de nada ese día, ¿no? Entonces, pues la mamá decía, a ver, cuando ella va a fiscalía, comienza esta investigación con los peritos y las personas encargadas por parte de las autoridades, siempre se trataba de justificar de alguna u otra manera, ¿no? En este caso, a los agresores directos o indirectos, o bien a la parte involucrada por no tener precisamente la manera en cómo, pues, darle una respuesta a la gente. Entonces, estos antecedentes también se fundan o se originan en la parte de que actualmente las noticias y desde hace muchos años son dirigidas desde un punto de vista sensacionalista, en donde a mí como medio de comunicación, ¿qué me conviene más? ¿O qué es lo que venden más? Publicar la foto sin censura o publicar un titular gravemente expuesto con palabras inadecuadas para que eso me genere ventas o para que eso me genere vistas a través de los portales de internet, o bien solamente informarlo desde un punto de vista informativo, en donde ya caemos en cuestiones deontológicas y de éticas directamente del periodista o del comunicólogo. Si yo les pregunto, ¿qué medio de comunicación creen que tenga más visitas o de manera impresa? ¿Cuál creen que es el medio de comunicación que imprime más o que vende más actualmente? Pónganlo en el chat, pueden abrir los micrófonos si quieren también adelante. ¿Cuál creen y consideran ustedes que es el medio de comunicación en Chihuahua que vende más y que imprime más periódicos? O que tiene más clics en este caso. Los espacios en los que se dedican a vender la nota roja. Ok, totalmente. El Peso, vamos a tomarlo de ejemplo tal cual, es el periódico que actualmente tiene más tiraje y que ha tenido tiraje durante los últimos años, en una comparación de incluso duplicar la cantidad de impresiones a medios grandes como El Heraldo o El Diario, que nos lleva que entonces pues poner a una mujer semidesnuda o titulares muy sensacionalistas en primera plana pues cumple el objetivo, ¿no? Que es vender sin cuidar toda esta cuestión informativa y deontológica que pues muchas veces tenemos como periodistas pues las ganas de hacer. Entonces, al desviarlos desde este punto de vista informativo y únicamente utilizarlo como gancho, pues nos quitamos completamente de esta cuestión ética, es decir, dejamos de ser periodistas para convertirnos en simples reporteros, porque el reportar, pues cualquier persona puede hacer esa actividad, ¿no? Es decir, yo paso la información, reporto algo y listo, sin cuidar toda la parte filosófica y demás que existe o que conlleva la profesión. Entonces, es cierto que muchas veces el tema de feminicidio se maneja como un gancho en donde las noticias más vendidas, más publicadas, más cliqueadas son las que resaltan el morbo. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos metido, por ejemplo, a una noticia que el titular resulta ser algo y luego doy clic y nada que ver, ¿no? Entonces, ese tipo de gancho tristemente es el que ha evolucionado para ser más inteligentes en cómo generar la información. Lo que nos lleva al tema, a ver, ¿se debería de publicar acerca de feminicidios o no se debería publicar acerca de feminicidios para cuidar a las víctimas colaterales de la violencia? Esa es una como de las preguntas que se arrojan y que debemos de ser cuidadosos al análisis, ¿no? Es importante entender que cada uno de los medios de comunicación, sean estatales, locales o incluso nacionales, pues tienen una línea muy definida, una línea editorial.
¿Qué es esta línea editorial? El saber qué publico, qué no, el saber desde qué ángulo o desde qué perspectiva yo abordo una información. Entonces, hay algunos medios de comunicación que esta información la manejan hacia su conveniencia, hacia lo que para ellos resulta ser más atractivo, sin ser claros y dejando al lado la objetividad. Yo soy fiel creyente que la objetividad tal cual no existe en su totalidad, porque pues no dejamos de ser seres humanos que están llenos de emociones. E imagínense dónde queda muchas veces la objetividad con temas tan delicados como lo es el feminicidio. Sin embargo, sí podemos abordarlos desde una perspectiva clara y siendo lo más conciso y lo más apegado a la realidad. Aunque sé que hay diferentes realidades, pero desde pues una perspectiva periodística y totalmente informativa. ¿Ok? Ahora, antes de desarrollar la investigación, ¿cuál fue la hipótesis que indudablemente se comprobó una vez finalizada? Que la cobertura de feminicidios en la prensa chihuahuense afecta directamente el desarrollo humano de los lectores de una manera negativa debido a la sexualización de la información. Y ojo, me refiero a lectores. Imagínense, bueno, espero que nadie de ustedes o que alguien cercano a ustedes haya pasado por una situación similar, pero imagínense si a uno como lector tradicional muchas veces le afecta de cierta manera leer este tipo de textos, lo que significa para una mamá, ¿no? O sea, se han puesto a pensar en ellos. Yo les puedo confesar, tras entrevistar a muchas mamás que vivieron por esta situación, a través de sus ojos conocí uno de los más grandes dolores y creo que no se asimila ni a la punta del dedo de lo que ellas sintieron, ¿no? Entonces, es muy triste, obviamente, pero es culpa de las personas que de cierta u otra manera pertenecemos a medios de comunicación y también creo que aquí parte de los culpables somos como lectores. ¿Por qué? Al lector se le da lo que el lector pide. ¿Ok? Entonces, si ven que eso les funciona, pues sigámosle dando, ¿no? Estos son los 6 medios de comunicación en donde se realizó la investigación. Obviamente, pues tenemos los periódicos principales del estado, que vendrían siendo el Heraldo de Chihuahua, el Heraldo de Juárez, anteriormente llamado El Mexicano. Cuando se inició a hacer la investigación, el periódico El Heraldo de Juárez todavía se llamaba El Mexicano, El Sol de Parral, el Diario de Juárez, el Diario de Chihuahua y el Peso de Chihuahua, ¿de acuerdo? En este caso nos enfocamos en la prensa escrita debido a que muchas veces, no siempre, pero en medios digitales son notas, si pudiéramos llamarlo así, de 2, 3 párrafos, ¿ok? En donde no pudiéramos analizar mucho más allá de la información. Quiero creer que aún en los medios de comunicación un poco más tradicionales, pues se trabajan más las notas, ¿no? Se hace un mayor esfuerzo por sacar todavía lo mejor de la información. Ahora bien, pregúntense ustedes qué nosotros relacionamos directamente al escuchar la palabra feminicidio. Y aquí sí voy a contarles una experiencia personal muy, muy rápido para que entiendan la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Nosotros al vivir, no en Chihuahua, o sea, al vivir siquiera en México, de cierta manera normalizamos la violencia, porque para nosotros, pues tristemente es normal ver esto en los medios de comunicación, es normal que pase todos los días, es normal que pase a todas horas. Y nosotros no divisamos más allá de otras realidades en donde cómo es vivir sin violencia. Obviamente en todos los países hay violencia, en todos los estados hay violencia, pero unos en mayor medida que otros. Hace tiempo me encontraba fuera del país, estaba en España, en Madrid, y me llamó mucho la atención cuando nos hicieron presentarnos. Y al presentarnos, pues yo muy orgullosa dije que venía de Chihuahua. Todavía precisamente estaba estudiando ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y el ponente que estaba, el maestro, voltea con los demás compañeros y les dice, ¿ustedes saben por qué es conocido Chihuahua? Y yo acá muy orgullosa pensé que iba a decir realmente como las Barrancas del Cobre o algo así maravilloso que tenemos. Y no, levantaron la mano y, sí, ahí es donde matan a las mujeres.
Imagínense mi reacción, o sea, y lo cuento y todavía se me pone la piel de gallina al escuchar eso del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, ahí mi panorama cambió. Y dije, pues esa es la perspectiva que tienen de nosotros. O sea, esa es la perspectiva. Y por ahí alguien mencionó el tema de las muertas de Juárez, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, pues dije, a ver, este problema no es nada más algo chiquitito como muchas veces pensamos. Y obviamente, pues bueno, de ahí surgieron temas, de ahí surgieron muchas conversaciones al respecto de cómo es posible que eso pase y el gobierno, sobre todo, no haga nada. Y lo peor es que, de cierta manera, pues está apoyado de alguna u otra forma por medios de comunicación. En fin, eso que nos lleva a que probablemente ya conocían un poco acerca del panorama que tenemos aquí, pero importante ver esta evolución que ha tenido la violencia, ¿no? En 1989, perdón, aumentó la violencia en contra de las mujeres. Si bien es cierto que quizá ya existía, pero recuerden que anteriormente, o sea, en el siglo pasado, no se catalogaba como tal, como feminicidio, ¿ok? Y puede que aquí muchas veces, y siempre escucho este tipo de comentarios de, ay, pues si matan más hombres que a mujeres, ¿ok? O el típico comentario de, hay tantos homicidios y nadie dice nada al respecto. Está comprobado por diferentes estudios y diferentes medios de comunicación que se han dado a la tarea de estudiar y de investigar toda esta cuestión, que bueno, la diferencia principalmente radica en que un feminicidio es un acto de violencia que termina en un asesinato que únicamente se asesina por cuestión de género, es decir, porque eres mujer. Y el 95% de los feminicidios son causados a manos o son realizados a manos de hombres, ¿de acuerdo? Los homicidios como tal, la gran mayoría son derivados a crimen organizado o en cuestiones derivadas de la violencia. Sin embargo, no es lo mismo el yo salgo de mi casa, voy tranquilamente a una fiesta y me puede pasar algo y sé que me pueden matar únicamente porque llevo falda, porque esa es la realidad. Así muchas veces se pone de objeto, ¿no? Yo estoy metido en malos pasos dentro del crimen organizado y una consecuencia que sé que debo de tener por estar dentro de es que pueden llegar a matarme. Entonces, como punto principal es eso. Ahora bien, aquí en Chihuahua específicamente, en 1993 a 2005, aproximadamente 400 mujeres, niñas y adolescentes fueron asesinadas, mientras que otras 500 desaparecieron. Esto en cifras oficiales. Sin embargo, gente que se encuentra directamente dentro de las autoridades y demás, afirma que esta cifra es solo una tercera parte de lo que realmente es, porque muchas de las personas que desaparecen no son reportadas, no pasan realmente a ser un número más dentro del registro y, importante, no todos los homicidios de mujeres son catalogados como feminicidios. Deben y existen varios factores para que sean considerados así. Ahora bien, uno de los casos más relevantes, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional, es el famoso caso del campo algodonero. No sé si por ahí alguno de ustedes lo conoce. Los que no y les interesa el tema de feminicidios, léanlo, investiguen al respecto. Es un tema bastante fuerte, les platico, digo, de manera muy general, porque de ahí gran parte se detonó la cuestión de los feminicidios aquí en Chihuahua. En Ciudad Juárez, precisamente, empezaron a descubrir mujeres muertas, mujeres asesinadas en campos algodoneros, en donde no fueron ni una, ni dos, ni tres, fueron un gran número de mujeres en las cuales pues las iban y las aventaban, tal cual como en fosas clandestinas, podríamos decir algo por el estilo. Tiempo después se retoma el tema, se concluye que son feminicidios, que fueron pues violadas y abusadas sexualmente para después asesinarlas, y bueno, de ahí realmente nace en gran parte lo que conocemos al día de hoy como feminicidio. Entonces, desde el 93 se han visto casos muy icónicos como el de Paloma Escobar, probablemente les sonará también a la vista, que ahorita vamos a ver algo más al respecto, pero
son casos que sin duda alguna han marcado, perdón, lo que vendría siendo la historia del feminicidio en el país. Ahora bien, importante mencionar que la mayoría de las víctimas que entran en esta categoría son niñas de 15 a 25 años de edad. Es decir, pues edades muy, muy jóvenes. Aunque, importante aquí mencionar, en la actualidad ya muchas veces no se discrimina ni por apariencia, ni por edad, ni muchas veces por estatus social. Antes se tenía la creencia que el feminicidio afectaba directamente a una clase social, que en este caso era una clase social baja o una clase social media baja. Sin embargo, en la actualidad se ha visto pues que esto ya no es como un índice o ya no es algo seguro. Actualmente ya encontramos víctimas de feminicidio de cualquier estatus social, de cualquier apariencia física, es decir, no se discrimina por si la tez es blanca o es un poco más morena o tiene el cabello largo o tiene el cabello corto, ¿no? Este tipo de cuestiones, entonces, importante pues que conozcamos todos esos aspectos. Como cifras importantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es decir, el INEGI, actualmente en México asesinan a 10 mujeres por día. Imagínense, pues, lo terrorífico de esa cifra, ¿no? Y lo más preocupante es que, como vemos, pues, año con año sigue aumentando, ¿ok? Lo que nos lleva a preguntarnos aquí, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? No el gobierno, no las autoridades. ¿Qué hacemos nosotros también para frenar esta cifra? ¿De acuerdo? Porque es muy fácil culpar a los demás y es muy fácil culpar a la autoridad y es muy fácil culpar ciertamente a los medios de comunicación, pero pues también nosotros como sociedad somos en gran medida una sociedad feminicida. Y es triste decirlo, pero pues en gran parte es la realidad, ¿no? Sabemos que actualmente están por salir cifras del año pasado, pero hasta el 2019 la cifra aumentaba más del 50% en menos de 4 años. O sea, es decir, que pues siempre es mucho más fácil ver un video en Facebook de algo relacionado a la violencia que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, ya enfocado en lo que vendría siendo la cobertura de feminicidios, aquí en Chihuahua, pues tenemos cabezales como este, ¿no? Que a simple vista a muchos de nosotros nos pareciera, ay, pues es lo normal, es lo que consumimos día con día. Pues sí, pero el propósito de esto es hacernos entender que no es normal, ¿no? Y que debemos de parar de ver esto como si fuera algo normal. Por más que hayamos crecido en este entorno de inseguridad y por más que hayamos crecido en este entorno de violencia hacia la mujer, es tiempo de parar y decir, no está bien, ¿de acuerdo? Casi mata a mujer en relación sexual de reconciliación. Piensen qué es lo que está mal en este titular. Traer, importante aquí, a la vista el factor sexual, claro que es un gancho para los medios de comunicación, porque no es lo mismo decir tal cual, hombre mata a pareja, que meterle toda la cuestión sexual, ¿no? O sea, es desde un punto de vista de gancho, pues vende más. Y eso muchas veces es lo que buscan los medios de comunicación. Siempre lo que se pregunta o lo que nos preguntamos nosotros es, a ver, ¿realmente exige un lenguaje sexista? ¿Y qué entendemos por lenguaje sexista? Me disculparán todas las personas que creen que el hablar de inclusión desde un punto de vista lingüístico es incluir la E como compañera y demás. No lo es, o sea, eso no es inclusión y eso no es, ay, estoy siendo menos sexista o estoy siendo inclusivo porque cambio mi lenguaje. No, el español por sí solo en sus inicios y en sus bases lingüísticas es inclusivo al decir que todos funciona perfectamente para masculino o femenino. Entonces, desde ahí viene, ¿de acuerdo? ¿Que existe un lenguaje sexista? Claro que lo existe. Nuevamente, vemos donde dice las mujeres de AMLO. ¿Qué nos da a entender eso? ¿Ok? Nuevamente jugamos con este factor. Destacado investigador del Sisi abusó de hija, chalala, chalala.
¿Por qué mencionar que es un destacado investigador? ¿Ok? ¿Qué es? Pues es un pederasta, punto, ¿no? Pero obviamente hay que matizar, y es que si decimos que es un destacado investigador, se le va a tener obviamente muchísimo más respeto, y cómo él de su gran trayectoria pudo hacer. El gran problema, y creo que también es algo realmente arraigado a nuestra cultura, es que nos cuesta entrar de lleno a muchas veces decir las cosas como son, y eso aplica para todo, ¿no? Estamos muy acostumbrados, es como cuando te invitan a un lugar o te piden algo y no queremos decir que no. ¿Cuántos de ustedes realmente dicen no porque no quiero? Eso se ve muchas veces visibilizado en los medios de comunicación y no nos damos cuenta, ¿ok? Porque no, realmente no damos al punto, o sea, no lo manejamos de una manera clara y objetiva como toda la vida se nos enseña que un periodista debe ser, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso. A partir de esto me gustaría obviamente que cada vez que leyeran una nota, sea de manera física o sea de manera digital, analizaran el lenguaje que existe detrás de eso. Aquí tenemos también un ejemplo claro: jovencita se emborracha en fiesta patronal y la violan camino a casa. Díganme ustedes, ¿realmente es importante mencionar que la joven estaba borracha en una fiesta? No. Disculpen ustedes, pero yo muy pocas veces he visto lo mismo de un hombre. Hombre utilizaba pantalón entallado, salió de la fiesta borracho y lo asesinaron. No, asesinan a un hombre, punto. ¿De acuerdo? Entonces, claro que esta cuestión, nuevamente, pues vende más. ¿Qué sería lo más adecuado? En este caso, una cuestión más adecuada para mostrar la información: hombre viola a menor tras ofrecerse llevarla a casa. Punto, sin detalles. Ya así como contexto, después en la nota, en el último párrafo en el que yo dejo detalles, podría mencionar que asistió a una fiesta, pero no tratar de justificar al agresor diciendo que como estaba borracha, pues dio paso a eso. No, al contrario. Por eso ahorita les mencionaba sociedad feminicida, porque al final de cuentas, ¿dónde están los feminicidas? Pues muchas veces entre nosotros. O sea, no es como que los vamos a sacar de un lugar y los posicionamos, ¿no? Uno de los casos recientemente más sonados, que por ahí quizá alguno de ustedes se acordará, el feminicidio de Mirna, ¿de acuerdo? Nuevamente mencionamos la cuestión del alcohol, ¿ok? Y aquí precisamente la pregunta es, a ver, ¿qué propósito tiene esa información? Ustedes pregúntense, a ver, ¿qué propósito tiene el informar que alguien estaba borracha? Que de manera interna nosotros pensemos, ay, pues ¿para qué se anda poniendo borracha? ¿No? Tristemente, pero muchas veces es así. Entonces, si alguno de ustedes trabaja en medios de comunicación o va a trabajar en algún futuro próximo, trate de no salir a hacer lo que ya se está haciendo. Más que nada porque después de lo que vamos a ver a continuación, creo que esta perspectiva de es más importante muchas veces no hacer lo que se nos pide hacer si incumple a nuestra ética, que seguir nuestros principios y nuestros valores morales, que les va a traer mucha cuestión de conflicto con pues el gremio, pero vale la pena. O sea, si realmente están aquí por amor al arte y demás, vale la pena. Ahora, uno de los capítulos más fuertes, y no es que el más fuerte, me atrevo a decir, es el capítulo titulado Madres huérfanas de hijas, que surge a través de una serie de entrevistas realizadas a madres que fueron víctimas colaterales de feminicidios, es decir, que asesinaron a sus hijas, ¿ok? Ellas exponen que uno de los grandes sufrimientos tras un feminicidio es precisamente el ver titulares agresivos con respecto a sus hijas, ¿ok? Dicen, aquí les voy a leer un poquito, dice, esto obviamente con respecto a las mamás, dice, además de haber perdido a sus hijas, mantienen una constante lucha
por obtener respuestas acerca de las muertes de sus seres amados. La batalla, según explican las entrevistadas, jamás termina. Una de las más grandes representantes es Norma Ledesma, no sé si por ahí la conocen, es la fundadora de Justicia para Nuestras Hijas. Ahorita les platico un poco más al respecto, pero ella menciona lo siguiente, que es muy cierto, pero a la vez bastante triste. Las madres aseguran que el trabajo de la prensa no fue el adecuado, pues además de no ser claro y veraz, este contenía frases como mataron a una más, siendo que para ellas sus hijas no son solo alguien más, son sus hijas, personas únicas e irreemplazables. Imagínense que ustedes, los que sean papás, podrán entender un poco más, pero los que aún no tengan hijos, que leen esto de su mamá o de su papá o de su hermano o de su hermana, ¿no? No es uno más, o sea, no es uno más del montón. Quizá para las autoridades sea una cifra más, sea un número más, pero para ustedes no es una más. Como una frase, y es lo que tenemos que pensar, como una frase que aparentemente es tan sencilla, que consta de 4 palabras, puede afectar tanto. Norma Ledesma precisamente me decía, es que yo recuerdo, o sea, cierro mis ojos y eso que el feminicidio de su hija fue hace aproximadamente 19 años más o menos, casi 20, decía, yo me acuerdo el día que desperté y vi en el periódico que se referían a mi hija como una más. Dice, eso fue uno de los momentos más difíciles de todo este camino, que como bien mencionan, la lucha pues jamás termina, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes despertaran día con día estando en un proceso similar y todos los días ven información diferente en medios de comunicación donde se refieren a su hija de diferentes maneras, ¿ok? Y sacan información que muchas veces no está consultada de todos lados o sacan nada más desde un punto de vista. Y ella decía que durante los primeros, no sé, aproximadamente durante el primer mes, las primeras 4 semanas, ningún medio de comunicación se le acercó a preguntarle directamente a ella. Entonces, ni a su familia. Toda la información que se manejaba pues era nada más de un lado, ¿no? O sea, desde la cuestión oficial, ¿ok? Y aquí obviamente ella dice, o sea, si hubieran tenido la delicadeza quizá de acercarme, no sé si obviamente no, en ese momento pues no es como que les hubiera contado todo, pero al menos les hubiera pedido que no se expresaran así de mi niña. Entonces, ella justamente, les cuento rápido su historia para que vean todo lo que puede afectar para bien o para mal una historia de feminicidio dentro de una familia. Norma era una empleada de maquila con primaria trunca. Su hija desaparece un domingo saliendo a caminar, va a clases de computación, según recuerdo, y desaparece. Norma dice que justamente ese día como que sentía algo, ¿no? Esta conexión de mamá, supongo, no sé, no soy mamá, pero igual si alguien hay aquí que sea padre de familia, pues lo podrá entender mejor. Y que dieron las 10, 11 y su niña nunca regresó. Paloma, su hija, tenía creo que entre 16 y 17 años y pues dice que esa ha sido una de las peores noches de su vida. Pasa, creo que a ella la encuentran aproximadamente una semana después, ya muerta, y ella le hizo la promesa a su hija que no iba a descansar hasta que no encontrara a los responsables de su asesinato. 21 años después, 20 años después, no los ha encontrado todavía, pero ella sigue fiel a que, pues, ya no los va a encontrar, pero puede ayudar a más gente. ¿Qué fue lo que pasó? Ella terminó su primaria, terminó secundaria, terminó prepa, terminó licenciatura, se convierte en abogada y justamente acaba de terminar su maestría. Al preguntarle, pues, ¿a qué la llevó a todo esto? Dice que si ella en ese entonces hubiera sido una persona más preparada, las autoridades no se hubieran aprovechado tanto de ella y quizá hoy tuviera a los responsables del asesinato de su hija. Lo que ella hizo es abrir una asociación civil que se llama Justicia por Nuestras Hijas, donde ayuda
a otras madres de familia que estén pasando por la situación similar y les da asesoría jurídica de manera gratuita. Entonces, a través de sus ojos, como les dije ahorita, conocí uno de los sentimientos más feos, y vaya que he visto historias fuertes. Me acuerdo que ese día, cuando llegué a mi casa con mi mamá, se me deshizo el corazón porque no me imagino ese dolor si algo alguna vez así me pasara, ¿no? Entonces, bueno, es triste saber, pero pues es la realidad de lamentablemente muchas familias. Existe el caso de Esperanza Chaparro, no sé si por ahí también le suena. La mamá, digo, fuerte, o sea, son mujeres muy fuertes, pues imagínense todo lo que han de haber luchado, ¿no? Para estar así de fuertes como yo las vi. Y a su hija la encontraron creo que ya 3 meses después de haber sido asesinada. Y lo único que le entregaron fueron huesos. Y dice que ella tuvo que reconocer a su hija por un anillo que quedó en el hueso de su mano izquierda. La señora me llevó las fotos y todo, imagínense, yo sentí horrible al ver, pues, literal el cadáver, o sea, así como la mano saliendo de la tierra. Imagínense, no sé, lo que pasa por la mente de una mamá al tener que reconocer el cuerpo de su hija en huesos, ¿de acuerdo? Esos 3 meses de estar en constante lucha también con los medios de comunicación, que vaya, no debería ser una lucha para ellas, porque uno de los principales objetivos de los medios de comunicación es precisamente ser estos perros guardianes, decía uno de mis autores favoritos, entre las cúpulas del poder y la sociedad. ¿Qué pasa cuando nosotros como comunicadores o periodistas nos metemos en este juego? Pues rompemos de cierta manera todo este deber, ¿no? Con el que fuimos formados alguna vez. Richard Kapuscinski decía que no podemos ser buenos periodistas si no somos buenas personas. Y fielmente creo que una buena persona no se atrevería a hablar así de otra persona, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, ¿no? Entonces, ella precisamente es Norma Ledesma. A nivel nacional ahora es famosa en el aspecto que es un ejemplo para seguir para muchas personas. Y les dejo aquí una cita textual de sus palabras. Ella dice: el morbo les ganaba y al parecer vender noticia era más importante que la vida de mi niña. ¿Ok? Pues es fuerte leerlo, pero que te lo digan viéndote a los ojos es aún más fuerte. Y es aún más fuerte porque, bueno, yo en ese momento trabajaba en medio de comunicación y saber que, pues, de cierta manera era culpable, ¿no? Aunque, bueno, nunca publiqué algo por el estilo, pero pues el estar ahí y muchas veces hasta ese punto no haber hecho nada, pues te sientes culpable de que le causas un dolor muy feo, indescriptible, me atrevo a decir, a las víctimas que están ahí. ¿A qué nos lleva? A que, bueno, en los últimos años, pues obviamente han habido manifestaciones por parte de, en su mayoría, mujeres, aquí en el estado, principalmente en Chihuahua. Estas son la parte externa del diario, ubicado ahí en Avenida Universidad, en donde, pues obviamente, los tachan de diferentes nombres, ¿no? Cerdos amarillistas, principalmente, bueno, para los que no saben, el diario es el medio encargado de hacer el peso. Entonces, es por eso que les fue más mal que a otros medios. La prensa viola, y eso es muy cierto, porque muchas veces como mujeres te sientes de un punto de vista emocional y demás, violada o atacada muchas veces por los propios medios de comunicación. Pero hablamos como medios de comunicación, pero no vemos a ver quién está detrás de los medios de comunicación. En su mayoría son mamás y papás que tienen hijos, ¿no? Entonces esto pues es aún, y de cierta manera un poco grave, ¿no? Importante es que es un mismo hecho, pero son diferentes miradas. Aquí les puse de ejemplo una nota
Son 2 parrafitos y vea todas las correcciones desde este análisis que logramos abordar, que se supone tendríamos que cambiar, porque pues está mal, ¿no? O sea, está mal redactado. Y estas son notas que vemos día con día en medios de comunicación. Esta es una nota de El Heraldo de Chihuahua, en donde no hay párrafo en que no se le tenga que corregir algo, porque precisamente no tiene este análisis, ¿ok? No se le enseña quizá muchas veces al periodista y demás que pues se tienen que cuidar ciertas cuestiones, ¿ok? Pero bueno, por último los quiero dejar con esta imagen que representa en gran medida lo que hoy para muchas mujeres es México. Es una mujer muerta, es una mujer violentada y gran parte de eso radica en nosotros como sociedad y se ve visibilizado al 100% en los medios de comunicación. Aquí, si me permiten, pues exhortarlos un poco a dejar de ahondar de manera negativa en esto, a ponernos, a ser empáticos y ponernos en los zapatos de los demás y muchas veces tratar de entender por qué no me pasa a mí, no quiere decir que algún día tú no seas la siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación es que a partir de ahora vean las cosas distintas, a partir de ahora cambien su perspectiva y sean más críticos y analicen más la información que consumen, porque mientras ustedes lo consumen, los medios de comunicación lo van a seguir generando. Entonces, si queremos mejor información, debemos de ser mejores lectores. Por mi parte sería todo. No sé si tengan dudas, comentarios, preguntas. Tenemos todavía estos minutitos para alguna duda o pregunta. Muchas gracias, maestra. Como bien menciona, damos paso a lectura de preguntas. Aquí tenemos un comentario de Carla Isabel Carmona Espinosa, que dice, incluso se descontextualiza lo sucedido o ciertas frases de la investigación para crear notas amarillistas y desacreditar la muerte de una joven. Así es, como todo, y no solo pasa en el tema de feminicidios, o sea, muchas veces dentro de los medios de comunicación solo se toma la parte, malamente, que mejor convenga, ¿no? Para intereses del propio medio o porque solamente queremos mostrar ese lado de la información. No recordemos que una información bien trabajada es aquella que busca todos los ángulos de la información y que lo trata desde un punto medio. Me atrevo a decir que la mayoría de las notas que vemos actualmente, independientemente del tema, se abordan solo desde una perspectiva. Entonces, eso es, pues, bastante antiético, ¿no? Ahora, esta cuestión de descontextualizarlo, perdón, sí, totalmente de acuerdo, porque es más fácil, pues, culpar a la víctima que encontrar al agresor. Aquí comenta usuario 1, ¿qué medidas podemos tomar como consumidores para tener un periodismo más responsable? Muy buena pregunta. Creo que como todo es un proceso, pero podemos empezar por, 1, ser más críticos de la información que consumimos. 2, lo que nos lleva a ser más analíticos. 3, no compartir, no abrir siquiera la publicación, o sea, porque eso al final de cuentas le representa de manera monetaria algo positivo al medio de comunicación. Y 4, tratar de levantar la voz, ¿ok? Muchas veces dice, ay, pero pues es 1, ¿qué tanto puede hacer? Pues de 1 a 1 podemos hacer mucho, ¿no? Si yo soy crítico y me atrevo justamente a decir, a ver, esto está mal y realmente hacer un análisis y quizá compartirlo en redes sociales para que de ahí podamos hacer conciencia a la gente de nuestro círculo interno, con eso ya estamos haciendo algo. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Entonces, hagan algo, lo que ustedes quieran, pero hagan algo. Y se puede. Cuando yo inicié con esto, en verdad, pues fui burla de algunos, pero sé que internamente es lo correcto y lo personal
iba a ser algo bueno por gente que había sido muy dañada por nuestra culpa. Aquí mencionan, lo voy a leer rápidamente, dice, también se debe mucho a la indiferencia del redactor, porque a muchos periodistas les encargan demasiadas notas al día y para ellos es más fácil distanciarse de los sucesos y no ahondar en ellos. Y es muy triste, sobre todo cuando son notas humanitarias. Pasó ahora con el caso de la niña Elizabeth con las mujeres en Afganistán, ¿cierto? Y aquí sí, pues les voy a hablar desde un punto, digo, muy, muy personal. El medio de comunicación, tristemente, lo bueno es que ya no trabajo ahí, chicos, si no mañana me quedaría sin trabajo, pero los medios de comunicación muchas veces buscan solo la información por interés propio, ¿ok? No dan espacio para investigación, no dan espacio para notas humanitarias, no dan espacio para cuestiones diferentes que se salgan de la agenda mediática, y eso es cierto. Luchar contra eso es distinto, ¿ok? Y se los dice alguien que estuvo o trató al menos de hacer un departamento de investigación en el Heraldo. Claro que es mucho más fácil, porque es cierto, a un reportero le piden 7, 8, 9 notas al día. ¿Ustedes creen que se va a tomar el tiempo realmente de buscar 5 fuentes para cada nota? No te da el tiempo, ¿ok? Ahí el problema es que pues también vivimos en un tiempo de la inmediatez, en que a nosotros como lectores es más fácil leer una nota de 3, 4 párrafos que un reportaje bien trabajado, ¿de acuerdo? Entonces, no es culpa del medio, no es culpa de la sociedad, o sea, cada uno tenemos, pues ahora sí que diferente culpabilidad, ¿no? Nos ponen aquí, a ver, ¿qué más? Con esta presentación esperamos que la facultad añada la currícula de periodismo, clases, ok, cierto, muy cierto, y yo también ya lo he platicado, incluso para mí una de las materias que deberían de llevar como base es de periodismo preventivo, que es un periodismo que busca proponer soluciones ante conflictos sociales. Yo me apunto, siempre lo he dicho, para cambiar un poco la currícula porque hace falta porque pues qué flojera hacer o salir, ¿no? De la carrera y ser los mismos, o salir a hacer lo mismo, ¿no? A no traer nuevas ideas, porque pues como nos forjan y nos educan muchas veces con las mismas bases, es difícil porque no sabemos otras cosas. Pero pues también en el exigir está el dar, ¿no? Depende de ustedes. Analicen y piensen, a ver, ¿qué tipo de periodistas quiero ser? ¿Que se puede? Claro que se puede. Actualmente vemos medios alternativos, no muchas veces de diarismo, es decir, que publican de manera diaria, pero que traen propuestas interesantes y que traen reportajes trabajados desde una perspectiva humanitaria, ¿ok? Ojo, con esto no es, ay, un medio de comunicación feminista, no. Y aquellos que tengan la idea errónea que el ser feminista es algo malo, no. ¿Qué es lo que busca el feminismo como tal? Es la igualdad y la equidad a la par de los hombres, punto, ¿ok? Que obviamente se ha desvirtuado con algunas cuestiones, es cierto, pero lo que se debería de tratar en cualquier tipo de periodismo es mostrar una perspectiva humanitaria, que muchas veces el periodismo humano se pierde, porque no es el principal interés de los medios de comunicación, básicamente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario, chicos, que tengan al respecto? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, maestra. Me permito leer la constancia. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia a la maestra Samara Martínez Montaño por su valiosa participación como conferencista en la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social. Por su conferencia Análisis de la inadecuada comunicación de la información en la cobertura periodística de feminicidios en la prensa chihuahuense, llevada a cabo de manera virtual el lunes 4 de octubre de 2021, de 3 a 4 horas. Firman el doctor Armando Villanueva Ledesma,
director de la facultad, y el secretario de Extensión y Difusión Cultural, el maestro Alejandro Chávez Ramírez. Muchas gracias, maestra. Esta constancia se la enviaremos vía virtual. Perfecto. No, de qué, gracias a ustedes. Para mí, pues como les dije en un principio, es un honor poder estar ahora desde esta posición platicándoles pues una de mis más grandes pasiones a ustedes. Si alguien de ustedes tuviera alguna duda más puntual o le interesa platicar al respecto, con gusto acérquense. En la facultad igual les pueden proporcionar mis contactos para que podamos platicar al respecto o de alguna duda relacionada al periodismo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Los invitamos a la siguiente conferencia. Aquí les dejamos el link en los comentarios.